Todo empezó como cualquier otro día, de esos que uno no recuerda después porque parecen calcados los unos de los otros. Yo venía de regreso del gimnasio, sudada, agotada, con los músculos ardiendo y con un solo pensamiento fijo en la cabeza: meterme a la ducha lo antes posible. Vivíamos en Medellín, en un apartamento del barrio Laureles que mi mamá había conseguido mantener a puro esfuerzo desde que mi papá murió, hace ya 5 años. Era un lugar cálido con plantas en el balcón, y ese olor a hogar que uno solo reconoce cuando lleva mucho tiempo fuera. Entré al apartamento y el silencio me recibió como siempre. Ni mi mamá ni mi hermana Valeria estaban. Nada raro en eso. Desde que papá nos dejó, la casa tenía ese eco particular de los espacios que alguna vez fueron más ruidosos, más llenos. Me había acostumbrado. Era simplemente así. Agarré mi botella de agua, bebí un largo sorbo y me encaminé directo al baño. Fue ahí, justo cuando ya estaba adentro con el agua caliente cayendo sobre mis hombros, que me di cuenta de que había olvidado traer ropa limpia para cambiarme. Por un segundo dudé. Pero luego pensé: no hay nadie en casa, tardarán en llegar, son solo unos minutos. Me dije que no había de qué preocuparse. Dejé la ropa sucia en el cuarto y salí del baño sin nada encima, caminando tranquila hacia mi habitación. El agua caliente me había relajado de verdad. Me sentía liviana, con la mente en blanco, casi flotando. Y entonces los vi. Mi mamá y Valeria estaban sentadas en la sala. Las dos. Inmóviles. Mirándome. El tiempo se detuvo. Yo me detuve. Las tres nos quedamos congeladas en ese instante, como si el mundo hubiera pulsado pausa. Mi corazón dio un vuelco tan violento que casi lo sentí en la garganta. El calor del agua que aún tenía en la piel se convirtió de golpe en el calor ardiente de la vergüenza más intensa que había sentido en toda mi vida. No pude articular ni una sola sílaba. Mis pies reaccionaron antes que mi cerebro. Agarré lo primero que encontré, que resultó ser mi ropa sucia del gimnasio, y me encerré en mi cuarto dando un portazo que resonó por todo el apartamento. Detrás de la puerta, con el corazón desbocado, apoyé la espalda contra la madera y cerré los ojos. La cara me ardía. Las manos me temblaban. ¿Cómo había sido tan descuidada? ¿Cómo no me aseguré de que no hubiera nadie? Los días que siguieron fueron extraños. Yo intentaba convencerme de que el asunto había quedado atrás, que en las familias pasan estas cosas y se superan con algo de humor y mucho olvido voluntario. Pero había algo en el ambiente que no terminaba de asentarse. Una tensión sin nombre. Una sombra que aparecía justo cuando creía que todo había vuelto a la normalidad. Y esa sombra tenía nombre: Valeria. Mi hermana menor siempre había sido la más traviesa de las dos. Tenía ese don particular de los que nacen sabiendo exactamente hasta dónde pueden llegar con una broma antes de cruzar la línea. Nos llevábamos bien, éramos cómplices en muchas cosas. Pero desde aquel día, algo en su manera de comportarse conmigo había cambiado de forma sutil pero innegable. Una tarde yo estaba en mi cuarto tumbado en la cama con el control en la mano, metido de lleno en un videojuego que me tenía completamente absorbido. Las explosiones en la pantalla, el sonido de los botones, el murmullo constante del juego y todo eso formaba una burbuja cómoda alrededor de mí. No pensaba en nada más. Escuché que la puerta se abría. Valeria entró con esa sonrisa de costumbre, esa que siempre anunciaba que venía a molestar. Me giré apenas para saludarla y volví a la pantalla. Ella se acomodó al lado mío en la cama, como tantas veces antes, y empezó a hablar de cualquier tontería. Yo respondía con monosílabos sin apartar los ojos del juego. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que algo no cuadraba. Sus comentarios eran distintos. Sus risas duraban un segundo más de lo normal. Y sus manos rozaban mi brazo, mi hombro, mi espalda, con una frecuencia que ya no podía explicarse como accidental. No era agresivo, no era obvio, pero era deliberado. Eso lo sentí con una claridad que no podía ignorar. Intenté enfocarme en el juego. Me dije que estaba exagerando, que éramos hermanos y siempre habíamos tenido esa cercanía física natural de quien creció junto al otro. Pero cuando su mano rozó mi muslo por primera vez, lo atribuí a un descuido. Cuando lo hizo por segunda vez, el estómago me dio un vuelco. A la tercera, ya no había lugar a dudas. Salí del juego de golpe. Me giré para enfrentarla.
Valeria, dije, y mi voz sonó más alta y más cortante de lo que quería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como algo sólido. Ella parpadeó. La sonrisa se borró de su cara por un instante. Hubo un silencio denso, de esos que pesan. Vi pasar por sus ojos algo que podría haber sido sorpresa, o quizás un destello de dolor. Ninguno de los dos habló por varios segundos. «¿Qué te pasa?», dijo al fin, y la ira fue recuperando terreno en su expresión, aunque esta vez con un filo que no le había visto antes. «¿No aguantas que te moleste un poco?». Su tono traía un desafío suave pero claro. Como si estuviera probando hasta dónde llegaba la nueva frontera entre nosotros. «Tienes que olvidar lo que viste ese día», respondí, mirándola fijo, intentando que mis palabras sonaran firmes sin sonar crueles. «Eso no debió pasar, y no tiene que cambiar nada entre nosotros». Ella se quedó quieta un momento. Luego cruzó los brazos, inclinó la cabeza y dejó escapar una risita que no tenía nada de inocente. «¿Olvidar?», repitió, arqueando una ceja con una sonrisa en la comisura. «¿Cómo voy a olvidar algo así? Nunca en mi vida había visto algo tan impresionante. Y eres mi hermano. ¿No me vas a dejar probarlo? Venga, solo una vez». Le puse los ojos en blanco, pero ella no había terminado. Se inclinó un poco hacia adelante como quien guarda el golpe final para el final. Además añadió bajando la voz con una sonrisa de medio lado, «Mamá también dijo que quiere. Y encima dijo que papá nunca tuvo ese tamaño. Pregúntale si no me crees». La seguridad con la que lo dijo me desarmó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, traer a mamá al argumento era su táctica favorita, la que usaba cuando quería que yo no pudiera rebatirle nada. Fui directo a la cocina, donde mi mamá estaba preparando el almuerzo con la misma calma de siempre. Me planté frente a ella antes de que pudiera siquiera voltear. «Mamá, ¿qué está diciendo Valeria? Tú le dijiste eso». Ella se giró despacio, me miró con esa expresión suya tan difícil de leer, y soltó una pequeña risa discreta antes de responder. «Bueno, hijo, la verdad es que ella tiene razón. Tengo 55 años, y te juro que nunca en mi vida había visto algo de ese tamaño». No pude responder nada. Las palabras se me atascaron en algún lugar entre el pecho y la boca. Pasaron unos días más. La tensión en el apartamento no desaparecía, simplemente mutaba, se transformaba en algo diferente cada vez. Hasta que una noche, cuando la casa ya estaba en silencio y yo estaba sentado en el sofá mirando una serie sin prestarle demasiada atención, mi mamá se sentó a mi lado. No dijo nada por un rato. Solo estuvo ahí con las manos en el regazo, mirando la pantalla sin verla realmente. Cuando por fin habló, su voz era baja, pero llevaba dentro algo que reconocí de inmediato, esa mezcla de esperanza contenida y de cansancio profundo que solo tiene la gente que ha cargado sola durante demasiado tiempo. «Ven», dijo. «Somos tu familia. Te queremos y queremos que estés con nosotros. No nos alejes». Hizo una pausa larga antes de seguir. Le brillaban un poco los ojos. «Sabes que sin tu papá ha sido muy difícil. Él murió hace 5 años y desde entonces he tenido que enfrentar todo sola. He hecho todo lo que he podido, pero hay días en que me siento completamente rota. Días en que la soledad pesa tanto que uno no sabe ni por dónde empezar. Me haces tanta falta. Sé que tu papá hubiera querido que estuviéramos juntos, apoyándonos los unos a los otros». Bajó los ojos un instante como recogiendo fuerzas para continuar. Cuando volvió a mirarme había en su voz algo urgente, algo que pedía sin pedir directamente. «¿Y tu hermana?» «Valeria tiene casi 23 años. Es joven, pero tampoco le ha sido fácil. Nunca ha tenido a nadie de verdad en quien apoyarse. Ningún novio serio, ningún amigo cercano de verdad. Está sola de una manera que duele ver». Me tomó la mano con suavidad y la apretó. «No pedimos mucho, te lo prometo. Vas a sentirte bien, vas a volver a sentir eso de pertenecer a algo. Eso es lo que todos necesitamos, y creo que tú también lo necesitas». Me miró con una intensidad tranquila pero poderosa, de esas que hacen que el tiempo parezca detenerse. Y entonces, sin decir nada más, sin aviso, sus dedos encontraron el borde de mi camiseta. Sus manos eran seguras pero suaves.
Levantó la tela despacio con movimientos pausados que llevaban dentro una ternura extraña, como si actuara por impulso pero sin violencia. Y antes de que yo pudiera terminar de entender lo que estaba pasando, la camiseta ya no estaba. Yo me quedé inmóvil. Mi mente intentaba procesar lo que ocurría, pero mi cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse. Cada pequeño gesto suyo, cada roce de sus dedos sobre mi piel, cada inclinación de su cabeza mientras se movía, parecía cargar un mensaje que yo intentaba descifrar sin conseguirlo. Luego empezó a desabrocharse su propia camisa. Despacio. Casi con cuidado. Un botón. Luego otro. Sus ojos no se separaban de los míos, y yo sentía como mi corazón aceleraba, como el aire se volvía más espeso, como algo entre el asombro y la intriga me impedía apartar la vista. No dije nada. No me moví. Era como si la habitación hubiera construido a su alrededor un campo propio, donde las palabras ya no alcanzaban y solo los gestos tenían peso real. Mientras ella continuaba, la atmósfera se volvió surrealista. Éramos dos personas suspendidas en un momento que parecía existir fuera del tiempo normal, donde cada segundo se estiraba y al mismo tiempo se consumía demasiado rápido. Yo seguía intentando encontrar las palabras correctas, la reacción correcta, pero la voz me fallaba. Solo podía observar cómo caían los últimos retazos de ropa al suelo, cada movimiento lento y a la vez vertiginoso, como si el tiempo mismo se hubiera doblado alrededor de nosotros. Todavía estaba procesando todo cuando Valeria entró también a la sala. Sus pasos eran suaves, casi cautelosos, pero su mirada llevaba esa determinación que yo ya conocía bien. Y en el momento en que las vi a las dos, algo dentro de mí se quebró y se reordenó al mismo tiempo. El mundo pareció detenerse durante un instante eterno, y yo me encontré atendiendo a cada detalle con una claridad nueva, la luz cálida que entraba por la ventana, el sonido amortiguado de la ciudad afuera, el calor que irradiaban esos dos cuerpos frente a mí. No era solo un impulso físico lo que sentía. Era algo más profundo, más confuso, más difícil de nombrar. Una necesidad que crecía desde adentro y que me sorprendió por su intensidad. Los pensamientos racionales empezaron a desdibujarse, a ceder terreno ante algo más primitivo, más urgente. El espacio entre nosotros se sentía cargado de electricidad. Y la única verdad que podía sostener en ese momento era la atracción que sentía hacia ellas, una atracción que no pedía permiso ni esperaba explicación. Mi mente corría en todas direcciones, llena de imágenes, de sensaciones anticipadas, del calor que casi podía percibir emanando de ellas. Era magnético. Era abrumador. Era algo que me jalaba desde el centro mismo, dejándome en el filo de algo que no sabía nombrar pero que deseaba con una fuerza que no reconocía en mí. El corazón me latía desbocado. La respiración se me había vuelto corta y superficial. El deseo de acercarme, de tocar, de sentir, lo invadía todo. Los pensamientos racionales se disolvían, reemplazados por un único querer que nunca antes había experimentado con esa violencia. La sala desapareció a nuestro alrededor, dejándonos encerrados en ese momento tenso y cargado. No era solo deseo físico. Era algo más hondo, una conexión que parecía casi inevitable, como si cada decisión tomada en los días anteriores me hubiera empujado exactamente hasta aquí. Y sin dudar ni un segundo más, nos lanzamos los tres de lleno. Cada deseo que habíamos guardado, cada secreto que había estado esperando detrás de una puerta, encontró su camino hacia afuera de golpe. La emoción de vivirlo, de dejar de solo imaginarlo, nos envolvía como una marea que arrastra sin pedir permiso. Era embriagador. Era liberador. Los susurros habituales de la prudencia quedaron ahogados por algo más fuerte, más vivo, más inmediato. Nos dejamos llevar por ese impulso compartido que nos empujaba hacia adelante con cada elección, sin importar cuánto escapara de cualquier cálculo razonable. Nos movía una mezcla de emoción, de impaciencia, de algo que quizás era también un leve desafío a todo lo que se supone que debe ser. Al final habíamos fantaseado con esto infinitas veces cada uno a su manera, imaginando cómo sería la vida si nos atreviéramos a seguir ese hilo hasta el final, sin ataduras ni barreras. Y ahora todo aquello se estaba volviendo real. Exactamente como en los sueños, pero con el peso y el calor de lo verdadero. Pero en esa prisa, ninguno de los tres pensó en lo que vendría después. Las consecuencias eran sombras borrosas en la distancia, siluetas que preferíamos no mirar de frente y mucho menos enfrentar. El futuro podía esperar.
Lo urgente era aferrarse a esa sensación de libertad, a esa corriente que nos llevaba juntos, como si el tiempo pudiera detenerse lo suficiente para dejarnos quedarnos ahí, en ese instante preciso. Cada acción parecía justificada, incluso necesaria. Como si una parte escondida de cada uno de nosotros hubiera estado esperando exactamente esto para poder por fin soltarse. Y seguimos adelante impulsados solo por la emoción de todo aquello que habíamos anhelado tanto, corriendo hacia adelante con los corazones abiertos de par en par y los ojos firmemente cerrados ante el precio que todo eso podría llegar a tener.